Bueno, saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con una serie de estudios que yo comencé hace unas semanas atrás acerca de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. En el primer video, estos videos ya están en el canal de Ricky Frontán y puedes acceder a ellos. En el primer video vimos que la antigüedad no es determinante. La antigüedad de una congregación, de una denominación o de una enseñanza no es determinante. O sea, no significa que porque sea antigua automáticamente sea verdadera. Vemos que muchas falsas enseñanzas surgieron en el mismo primer siglo y aún en la época de los apóstoles. Y ellos dan testimonio de eso. También eso fue en el primer video que sirvió de introducción. En el segundo video vimos quién es la roca de Mateo 16-18 y vimos que definitivamente no era Pedro. Ese video está también ahí disponible donde lo explicamos con la escritura y con lujo de detalle. La roca en verdad es Cristo. La roca siempre se refiere a Dios, a Cristo, no a ningún ser humano. O sea, cuando el Señor habla sobre Pedro, sobre esta roca, fundaré mi iglesia. O sea, la palabra que se usa en griego para el nombre de Pedro de roca significa piedra pequeña en donde el Señor funda la iglesia, es la roca grande, y el mismo Pedro da testimonio que esa roca es Cristo. Eso está en el segundo video. Y el último video que hicimos hace unas semanas atrás era dónde nace la verdadera iglesia, y vimos en ese video que la verdadera iglesia nace en Jerusalén, no es en Roma. La verdadera iglesia, la iglesia es fundada por judíos, los apóstoles eran judíos, y nace en Roma. Y la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, de donde salieron los primeros misioneros, o sea, donde se esparcieron después de la persecución en Jerusalén, fue la iglesia de Jerusalén, donde vimos que el principal obispo o líder era Santiago o Jacobo, el medio hermano del Señor. Eso nos lleva al tema de hoy, al cuarto video, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la pregunta es si fue Pedro el primer papa. ¿Fue Pedro el primer papa? Pues vamos a ver qué nos dice la escritura y qué nos dice la historia. Primeramente tenemos que ver que el gobierno en la iglesia primitiva, tenemos que ver cómo era el gobierno en la iglesia primitiva. En Tito capítulo 1, versículo 5, Tito es una de las epístolas pastorales. El apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva, ancianos, obispos, pastores son términos intercambiables para referirse al mismo oficio. No eran como después pasó a ser en el segundo siglo, cuando se empieza a imponer la jerarquía en la iglesia, que entonces los obispos estaban por encima de los pastores y de los ancianos. No, en el primer siglo eran términos intercambiables para referirse al mismo oficio. O sea, el pastor era el obispo, era el anciano. Y la iglesia estaba compuesta, el gobierno de la iglesia primitiva era un gobierno plural, compuesto de ancianos, ya que la iglesia primitiva, acuérdese que era judía, y siguen el modelo de lo que eran las sinagogas judías, donde había un grupo de ancianos que gobernaban esa sinagoga. Entonces, en la iglesia primitiva vemos que el gobierno no era un pastor por iglesia, no estaba bajo la jerarquía de un obispo de Roma ni nada por el estilo, sino que cada congregación estaba compuesta por un gobierno plural de ancianos. El modelo bíblico es plural, no es uno singular, un solo pastor. Por eso vemos tantos pastores que se queman hoy en día, a veces abuso de poder, porque se le está poniendo la carga a un solo hombre que no fue designada por Dios de esa manera, sino que era un gobierno plural de ancianos. Y eso es lo que vemos, por eso Pablo le da a Tito la instrucción de que estableciese ancianos. En Hechos capítulo 14, versículo 23, hablando de los apóstoles de Pablo,
Y Bernabé dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nuevamente, ancianos en cada iglesia. Cada iglesia tenía un gobierno plural de ancianos. En Hechos capítulo 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, esto es el apóstol Pablo, a los ancianos de la iglesia. No dice hizo llamar al pastor de la iglesia, no, hizo llamar a los ancianos. Y repito, los ancianos, los pastores, los obispos, eran toditos, se refiere al mismo oficio. Son términos intercambiables en lo que era el primer siglo. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No significa de que sea sin pecado, sino que no haya algo en que se le pueda acusar a ese obispo, no una conducta reprochable. Tiene que ser irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. Y note cómo esto va completamente contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, donde los obispos, o sea, no pueden casarse. Sin embargo, en el primer siglo vemos que uno de los requisitos del obispo era que fuera marido de una sola mujer. O sea, obviamente era casado. Pedro era casado. Pedro tenía suegra, la cual estaba ardiendo en fiebre y el Señor la sanó. Entonces, ¿de dónde sale esta enseñanza de que los obispos o los sacerdotes no pueden casarse? Pues del infierno, y suena fuerte. El mismo Pablo deja claro, dice que iban a venir doctrinas de demonio en las cuales iban a clasificar algunos alimentos como que no se podían comer y también que iba a estar en contra del casamiento. O sea, pero en el primer siglo los obispos eran casados. O sea, y vemos que dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos son los requisitos del obispo, que nuevamente es lo mismo que el anciano. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Y otro punto aquí rapidito, note a todos los santos. Santos son a todos los apartados en Cristo. Santo no es alguien que la iglesia decide que por sus obras fuera de lo normal y porque supuestamente ha hecho milagro lo canoniza y lo llama ahora un santo. No. Bíblicamente santos son todos los que están en Cristo, porque hemos sido apartados para Cristo, apartados del mundo para Cristo. Y dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos que la iglesia estaba compuesta de obispos, que son los pastores, que son los ancianos, y los diáconos. No vemos sacerdotes aquí. No vemos ni siquiera ujieres, simplemente los obispos y los diáconos. En el gobierno estaban los obispos, pastores, ancianos y al servicio estaban los diáconos. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos aquí, ya vemos claramente que en otros pasajes se habla de los ancianos, en otros se les menciona como obispos, que significan supervisores, y aquí como pastores, porque todos estos son funciones. Todos son funciones de lo que son los líderes de la iglesia. Están para supervisar, que es lo que significa obispo, están para pastorear, que es lo que significa el pastor, y están para gobernar como los ancianos, con sabiduría. Entonces son términos intercambiables. Así que vemos, en la iglesia primitiva el gobierno estaba compuesto no de una jerarquía, sino de un gobierno plural de ancianos, y cada congregación era responsable ante Cristo. Cada congregación, igual que lo es hoy en día. Esto lo vemos, por ejemplo, un ejemplo de esto son las 7 iglesias del Apocalipsis. El Señor le escribe a cada iglesia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Tiatira. O sea, a cada iglesia y a cada iglesia Él hace responsable. Él no le escribe a la iglesia de Roma.
Y dice, bueno, no, la iglesia de Roma que está por encima o como cabeza de todas las iglesias. No, él la iglesia, él le escribe, a cada iglesia individual. Porque el cuerpo de Cristo está compuesto de individuos y de congregaciones compuestas por esos individuos que a la vez componen el cuerpo de Cristo. O sea, no hay una denominación, no hay una jerarquía, no. Vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, el Señor no le escribe al obispo de Roma en representación de todas las iglesias, no, le escribe a cada iglesia individual. Lo mismo ocurre, cada iglesia, la iglesia de Hialeah, la iglesia de Miami, la iglesia de Pembroke Pines, la iglesia de San Juan, Puerto Rico, la iglesia de Bogotá, cada congregación es responsable ante Dios. No hay una jerarquía, no hay un obispo que esté por encima de los demás. Es lo que vemos, el patrón bíblico. Así que no habían, otro punto que también vamos a ver es que no habían sacerdotes. No habían sacerdotes en la iglesia primitiva. Eso era parte del antiguo pacto. En el nuevo pacto todos los creyentes somos real sacerdocio. Eso lo vemos claramente donde el mismo Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, hablando de una iglesia gentil. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dicho sea de paso, estos son títulos del antiguo Israel que Pedro se lo aplica a la iglesia, el nuevo Israel de Dios, que está bajo el nuevo pacto, porque ya no estamos bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto es el que está vigente. Y en el nuevo pacto no se establecen sacerdotes, sino que cada creyente es parte de ese real sacerdocio, parte de esa nación santa. Esto no se trata de ser protestante o católico romano, esto es lo que enseña la Escritura. Pedro mismo se consideraba un anciano más. Pedro mismo, y esto lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, donde el mismo Pedro dice, ruego. Y note que él no dice mando ni ordeno. El mismo Pedro dice ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él está escribiendo a otros líderes, a otros ancianos. Y mire cómo él dice, él no da una orden. Soy el papa, soy el obispo principal, les ordeno. No, él dice ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos con ellos. Y notemos que él no dice yo anciano sobre ellos, por encima de ellos. No, yo anciano con ellos, no sobre ellos, sino uno más entre iguales. Uno más entre iguales. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Así que Pedro nunca pretendió estar por encima de los demás obispos, como el obispo principal, como el papa. Pedro era considerado como una de las columnas juntos a otros apóstoles y líderes de la iglesia. Así lo deja claro el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia de Dios, dice Pablo, que me había sido dada Jacobo, Cefas, o sea, Cefas es Pedro, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Note que Pedro no era la columna, él era uno más, era considerado. Lo dice Pedro, eran considerados como columnas junto a los otros apóstoles y al medio hermano del Señor, que era el líder principal de la iglesia madre de Jerusalén, Jacobo o Santiago. Así que vemos que la iglesia primitiva no consideraba a Pedro como la roca, como la columna, sino era uno más de los ancianos, uno más de los líderes entre iguales y a la misma vez era considerado de las columnas, junto a los demás apóstoles, no la columna. El mismo Pedro tuvo que rendir cuentas a la iglesia de Jerusalén por haber entrado y predicado en casa del gentil Cornelio. Eso está en el libro de los Hechos. En el primer concilio de Jerusalén, en el cual Pedro participó junto a los demás apóstoles y ancianos, eso lo vemos en Hechos 15, versículos del 7 al 11, fue Jacobo
también conocido como Santiago, el medio hermano del Señor, quien tuvo la última palabra de la decisión que se tomó en cuanto a los gentiles en la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 15, versículos del 13 al 21. O sea, la última palabra no la tuvo Pedro, sino Santiago o Jacobo. Así que vemos bíblicamente que no se sostiene que Pedro fuera el primer papa o que estuviera por encima de los demás apóstoles o por encima de las demás iglesias, que fuera un líder principal. Ahora vamos a los hechos históricos. Cuando vamos ahora a los hechos históricos, el doctor, historiador, teólogo y periodista César Vidal nos dice, aquí nos dice acerca del origen de la carta, o sea, hablando de la iglesia de la carta de los romanos, está vinculado a que la iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol. Tradiciones tardías, las pretensiones de la iglesia católica romana, algunas novelas e incluso el cine de Hollywood han familiarizado al gran público con la idea de que la iglesia de Roma fue fundada por Pedro y que el apóstol murió allí durante las persecuciones neronianas en Roma. La realidad histórica, sin embargo, fue distinta. Así, en los años 30 del siglo I, Hechos sitúa a Pedro claramente en la región de Israel y de manera más concreta en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 1, del 1 al 11. El relato informa de alguna salida a Samaria junto a Juan en Hechos 8 y de un itinerario por territorio pagano, pero no existe el menor indicio de que Pedro abandonara su región originaria. Fue precisamente en esa zona del mundo donde lo encontró Pablo, como vemos en Gálatas 1:18. A inicio de los años 40 del primer siglo, Pablo volvió a encontrarse con Pedro en Jerusalén, Hechos 13, 11 y 30 y 12, 25. Posiblemente durante el principado de Claudio, en los años 40 a 45 después de Cristo, cuando hubo hambre en la región. En esa época, para congraciarse con las autoridades judías, el rey Herodes desencadenó una persecución en la que fue ejecutado Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro resultó detenido. Por esas fechas, la comunidad cristiana de Roma ya había sido fundada, porque el historiador romano Suetonio menciona una disputa entre los judíos de Roma en relación con Cristo que se tradujo en su expulsión de la capital del imperio. Gracias a ese destierro, Pablo pudo conocer a Aquila y a Priscila, como vemos en Hechos 18, 1 al 3. Y es posible que este matrimonio constituyera su enlace con la comunidad romana, a la que consideró necesitada de dones y de afianciamiento y desprovista de la enseñanza directa de un apóstol. En esta misma década, Pablo volvió a subir a Jerusalén junto a Bernabé y Tito y se encontró nuevamente con Pedro en una fecha cercana al año 45 después de Cristo, Gálatas 2, 1 al 2. Algún tiempo después sabemos que Pedro estaba en Antioquía, donde tuvo lugar la disputa con Pablo a raíz de su comportamiento con los conversos gentiles. También Pedro se encontraba en esa zona del mundo cuando poco después, en torno al año 49 después de Cristo, se unieron en el denominado Concilio de Jerusalén con el fin de resolver la cuestión de cómo no causar escándalo a los judíos por la entrada de los gentiles en el grupo seguidores de Jesús. Hechos 15 del 7 al 21. Dice aquí, continúa el doctor César Vidal, dice, Pablo comienza su carta, o sea, de los romanos, expresando su deseo de servir a la comunidad cristiana en Roma, a fin de que los creyentes romanos sean confirmados, como vemos en Romanos 1:11. Se trata sin duda de una afirmación llamativa, ya que Pablo jamás la hubiera formulado si Pedro hubiera llevado más de una década pastoreando esa comunidad. O sea, ¿por qué Pablo iba a confirmar una comunidad cristiana que había fundado el apóstol Pedro? No tiene sentido. Dice, resultaría
Resultaría más que dudoso que al cabo de tanto tiempo Pedro no hubiera logrado asentar la comunidad y que se necesitara la intervención de Pablo. De manera también reveladora, en esta misma carta, Pablo menciona a multitud de personajes, 27 en total, pero entre ellos no se encuentra Pedro. Que Pedro fuera el fundador de la iglesia, que Pedro fuera el fundador de la comunidad de Roma y sobre todo su obispo, y que Pablo ni siquiera lo saludara, resulta totalmente inaceptable, a menos que, por supuesto, Pedro no estuviera en Roma, ni hubiera estado antes. Por añadidura, en Romanos 15:20, Pablo se jacta de que no predica donde otros apóstoles han puesto su fundamento con anterioridad. Sin duda, el apóstol no había tenido interés en romper esa regla firme de conducta en Roma si Pedro hubiera fundado la iglesia de esa localidad. Así que en torno al año 62 después de Cristo, Pablo llegó a Roma, pero en Hechos no hay la menor referencia de que Pedro estuviera en la ciudad, Hechos 28, 20 y 31. Así que vemos claramente que no hay base. Yo creo que son fuertes los argumentos que presenta aquí el doctor César Vidal. También cuando vamos a Eusebio de Cesarea, que escribió a principios del siglo IV en su historia de la iglesia, en la página 91 nos dice: Lino fue el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia de Roma después del martirio de Pablo y Pedro. O sea, Lino fue el primer obispo de Roma. Y en la página 171, Eusebio nuevamente nos dice, dando la lista de los obispos de Roma, dice: a Lino le sucede Anacleto, y a este, en tercer lugar, desde los apóstoles, deja el episcopado a Clemente, quien había visto a los bienaventurados apóstoles. Note que escribió Eusebio su historia de la iglesia a principios del siglo IV. Finalmente, en el libro de Historia Eclesiástica a todas las naciones, el cual tengo aquí, en la página 73 nos dice, cuando Constantino cambió la capital del imperio a Constantinopla, dejó detrás un vacío de poder que fue llenado progresivamente el obispo romano. No había pasado mucho tiempo cuando este obispo se convirtió en el Papa. Note que estamos hablando ya para el siglo cuarto, no había pasado mucho tiempo cuando este obispo se convirtió en el Papa, defensor y custodio del cristianismo en el occidente. No solamente un poder espiritual, sino también un poder temporal en gran parte de Italia. Se hacía necesario legitimar teológicamente esa nueva posición y categoría, y León, que fue el Papa del 440 al 61, vea, siglos después de la iglesia primitiva, el más grande de los papas del quinto siglo, note que esto es hasta el quinto siglo, lo hizo primero cuando formuló el concepto patrino de la autoridad papal. En términos sencillos, esto quiere decir que la autoridad del obispo de Roma se basa en la autoridad de Pedro. Cristo, decía el argumento de León, hizo a Pedro la roca sobre la cual se iba a fundar su iglesia, cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya explicamos eso en Mateo 16:18, que esa roca no es Pedro sino Cristo. Cristo también dio el poder de las llaves del cielo a Pedro, sostenía León, noten, en el siglo V, el derecho de atar en la tierra que también ataba en los cielos, Mateo 16:19. Como primer obispo de Roma, la cual ya vimos que no lo fue, decía León, Pedro pasó la llave a sus sucesores, los obispos de Roma, de la manera que Pedro tenía autoridad absoluta sobre la iglesia de su tiempo. Los papas gobiernan la iglesia en su templo. El argumento de León fue aceptado en general por la iglesia de Occidente, pero fue rechazado en la de Oriente. Allí el obispo reclamaba la igualdad con Roma. Así que vemos esto un poco de historia. El famoso concilio de Nicea en el siglo IV no lo invocó el obispo de Roma, sino Constantino, el emperador. Y el obispo de Roma no tuvo ningún protagonismo ni decidió nada, sino que fue una
sino que fue una decisión en conjunto de los diferentes obispos con Constantino. Así que, conclusión final, mis amigos y hermanos en Cristo, que Pedro fue el primer papa y la supremacía del obispo de Roma como cabeza de la iglesia no se sostiene ni bíblicamente ni históricamente, como hemos visto aquí hoy. Así que el primer papa no fue Pedro. No hay base ni histórica ni bíblica. Y creo que eso ha quedado claro con la Biblia y con la historia. No se sostiene. Ya la semana que viene entramos en el último video, donde vamos a concluir esta serie sobre cuál es la verdadera iglesia y con cuál es la verdadera iglesia y quiénes la compone, y veremos que nada tiene que ver con ser católica romana o protestante. Así que concluimos hoy. Cualquier pregunta la pueden dejar ahí en los comentarios. Puedes darle like, puedes compartir este video, puedes suscribirte, y la paz de Cristo sea con ustedes. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.